Hola, soy Tomás. Y le mentí a mi esposa de la manera más cruel posible, solo para probar si me amaba por mí o por un dinero que yo no había ganado. Fue el error más grande de mi vida. Una mancha que casi destruye lo único puro que tenía. ¿Alguna vez has dejado que un miedo del pasado envenene tu presente hasta casi perderlo todo? Antes de contarte lo que vi a la mañana siguiente, esa imagen que me rompió por completo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una mentira estúpida se encuentra con un acto de amor puro. Todo comenzó hace 3 meses, con una carta de un bufete de abogados de Chicago. Papel grueso, membrete elegante, un lenguaje que apenas entendía. Un pariente lejano, un tío abuelo del que solo había oído hablar en historias de mi abuela, había fallecido y me había dejado todo su patrimonio. Al principio pensé que sería una pequeña cantidad, quizás unos miles de dólares, pero cuando vi el número final en el extracto bancario que me enviaron, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Eran millones, más dinero del que mi familia había visto en generaciones. En lugar de alegría, lo que sentí fue un pánico helado, un terror que se instaló en mi pecho y no me dejó respirar. Ese papel, esa prueba de mi nueva fortuna, se quedó en el cajón de mi escritorio como una bomba de tiempo. Mi problema no era el dinero en sí, sino lo que representaba. Años atrás, en la universidad, la mujer que yo creía que era el amor de mi vida, me dejó por alguien con un auto deportivo y una cuenta bancaria abultada. Me lo dijo sin rodeos. Lo siento, Tomás, pero necesito estabilidad. Esa palabra, estabilidad, se me clavó como un cuchillo. Me hizo sentir pequeño, insuficiente. Trabajé duro para convertirme en arquitecto, para construir mi propio valor, pero esa herida nunca sanó del todo. Se convirtió en una voz susurrante en mi cabeza, que me decía que mi valor estaba directamente ligado a mi bolsillo. Y ahora, con esta fortuna inesperada, esa voz gritaba. Ana era todo lo contrario. La conocí 2 años después de esa ruptura, cuando yo todavía estaba reconstruyendo mi confianza. Ella era luz, calidez y sinceridad. Se enamoró de mí cuando vivía en un apartamento diminuto y apenas llegaba a fin de mes. Construimos nuestra vida juntos, en nuestro modesto pero acogedor apartamento en Miami, con muebles de segunda mano y sueños que no costaban dinero. Ella celebraba mis pequeños logros como si fueran victorias mundiales y me consolaba en mis fracasos sin una pizca de juicio. Era mi ancla, la prueba viviente de que el amor incondicional existía. Pero la llegada de ese dinero empezó a mancharlo todo, a poner en duda lo único de lo que siempre había estado seguro. El veneno de la duda comenzó a filtrarse lentamente. Si Ana miraba con admiración un bolso caro en el escaparate de una tienda en el Design District, mi mente retorcía su anhelo inocente en una prueba de materialismo oculto. Si mencionaba lo agotador que era su trabajo y lo bueno que sería tomarse un descanso, yo lo interpretaba como una indirecta para que dejara de trabajar ahora que éramos ricos. Cada gesto de cariño, cada palabra de aliento, pasaba por el filtro de mi paranoia. Me odiaba por ello. Veía a la mujer que amaba, la misma que me había cuidado cuando tuve neumonía y había usado sus ahorros para comprarme un nuevo software de diseño, y la convertía en una extraña, una actriz esperando su momento. Nuestro aniversario se acercaba y la tensión dentro de mí era insoportable. Decidimos celebrarlo en casa, como siempre. Ana insistió en cocinar mi plato favorito y decorar el balcón con luces. Era nuestra tradición, una cena sencilla, nosotros dos lejos del ruido del mundo. Mientras ella cocinaba, yo la observaba desde el sofá con el corazón hecho un nudo. Veía su amor en cada detalle, en la forma en que cortaba las verduras, en la sonrisa que me dedicaba cuando nuestras miradas se cruzaban. Y en lugar de sentirme agradecido, sentía una oleada de vergüenza y sospecha. ¿Era todo esto real? ¿Fuera yo simplemente el boleto de lotería que ella finalmente había ganado? Esa noche me entregó su regalo. Era una caja pequeña, envuelta con un papel sencillo. Dentro había un llavero de cuero, con las coordenadas de nuestro primer apartamento, grabadas a mano. Al lado una nota que decía, para que nunca olvides dónde empezó nuestro verdadero tesoro. Sentí una punzada de culpa tan intensa que casi me ahoga. Era un regalo perfecto, lleno de significado,
un recordatorio de nuestra historia. Pero mi mente enferma lo tradujo de inmediato. Está marcando su territorio, recordándome que ella estuvo antes del dinero para asegurarse su parte. Acepté el regalo con una sonrisa forzada, mientras por dentro mi paranoia construía un caso en su contra, usando sus propias muestras de amor como evidencia. La cena transcurrió con una normalidad dolorosa. Hablamos de nuestros trabajos, de planes futuros, de tonterías. Ana estaba radiante, feliz. Fue entonces, mientras servía el postre, cuando lo dijo. Lo dijo con la ternura más pura, con una mirada soñadora. «¿Sabes, Tommy?» Empezó usando mi apodo de la infancia. Estaba pensando, con lo bien que te está yendo en el estudio, quizás en unos años podríamos ahorrar lo suficiente para comprarles una casita en el campo a tus padres. Papá podría tener su jardín y mamá podría pintar. Se lo merecen tanto. Sus palabras eran desinteresadas, un sueño nacido del amor que sentía no solo por mí, sino por mi familia. Pero yo no oí eso. En mi mente, sus palabras se transformaron en un plan frío y calculado. La voz en mi cabeza gritó, «Ahí está. Ya empezó. Ni siquiera ha pasado un mes y ya está planeando cómo gastar mi dinero en suegros que apenas ve». El calor del momento se congeló. La miré a la luz de las velas y por primera vez no vi a mi Ana. Vi a una estratega, a una usurpadora. En ese instante, una idea horrible, vergonzosa y retorcida floreció en mi mente. Sentí una necesidad visceral de descubrir la verdad, de arrancarle la máscara que yo mismo le había puesto. Iba a ponerla a prueba, y sabía exactamente cómo hacerlo. Después de que las palabras salieron de mi boca, un silencio pesado, casi asfixiante, llenó nuestro pequeño comedor. Las velas parpadearon, arrojando sombras danzantes sobre el rostro de Ana. Vi cómo su expresión de felicidad se desvanecía, reemplazada primero por confusión y luego por una profunda y genuina preocupación. Sus ojos, que momentos antes brillaban con amor, se abrieron de par en par, buscando en los míos alguna señal de que era una broma de mal gusto. Pero mantuve mi máscara de seriedad, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando mi propia traición. No preguntó por el dinero, ni por la carga que supondría. Su primera pregunta, susurrada con voz temblorosa, fue, «¿Pero están bien? ¿Tu mamá, tu papá, están heridos?» En ese instante, sentí la primera grieta en la armadura de mi estúpida certeza. Su instinto no fue de cálculo, sino de compasión. Le mentí con más detalles. Cada palabra era como tragar vidrio. Inventé una estafa de inversión. Un amigo de confianza de mi padre que resultó ser un ladrón. Describí la llamada telefónica de mi madre, su voz rota por el llanto, el sonido del pánico de mi padre al fondo. Mientras hablaba, observaba a Ana. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus manos se apretaban en su regazo. Asimilaba cada detalle de mi cruel ficción, no como una espectadora, sino como si el dolor fuera suyo. Se levantó de la mesa, rodeó la pequeña mesa de nuestro comedor y se arrodilló a mi lado poniendo sus manos sobre las mías. «Tomás, mi amor, lo siento tanto», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas, no por nosotros, sino por ellos, por Juan y María, mis padres, a quienes ella amaba casi como si fueran los suyos. «Yo era un monstruo. Tienen que venir a vivir con nosotros», dijo de inmediato, sin un ápice de duda en su voz. Su declaración fue tan rápida, tan natural, que me desarmó por completo. Era la respuesta que mi lado paranoico esperaba, pero la forma en que la dijo, con una urgencia protectora, no encajaba en mi retorcida narrativa. «Por supuesto que se quedarán aquí, Tommy. No hay otra opción. Son nuestra familia». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro por la sala, su mente ya trabajando a toda velocidad. «Podemos convertir tu oficina en su dormitorio. No es grande, pero pondremos una cama cómoda. Mañana mismo podemos ir a buscar una. Y no te preocupes por el espacio. Nos organizaremos. Lo importante es que estén aquí, seguros». Mi plan, mi estúpida prueba, se estaba desmoronando ante una demostración de amor tan pura que me quemaba por dentro. Parte de mí quería gritarle que parara, confesar todo y rogar su perdón. Pero la voz de mi inseguridad, esa serpiente venenosa que había alimentado durante años, siseó en mi oído. «Es una actuación.
Está haciendo exactamente lo que se espera de una buena esposa. Espera a que la realidad la golpee, a que se dé cuenta de lo que significa tener a 2 personas más en este apartamento tan pequeño. Así que, para mi eterna vergüenza, empujé la prueba un poco más lejos. «Ana, piénsalo bien», le dije adoptando un tono de falsa preocupación. «Apenas cabemos nosotros. Sería un caos. Perderíamos toda nuestra privacidad. ¿Estás segura de que es lo que quieres?» Ella se detuvo y me miró como si hubiera dicho la cosa más absurda del mundo. Una pequeña sonrisa triste se dibujó en sus labios. ¿Privacidad? Tom y tu mamá me acogió en su casa durante 2 semanas cuando recién nos mudamos a Miami, y nuestro apartamento no estaba listo. Cocinó para mí. Me trató como a una hija. Tu papá pasó un fin de semana entero ayudándote a montar los muebles de este lugar. ¿Recuerdas? ¿De qué privacidad estamos hablando cuando se trata de ellos? Su lógica era impecable, un recordatorio de actos de bondad que mi paranoia había decidido convenientemente olvidar. Estaba usando la verdad de nuestra historia compartida para desmantelar la mentira que yo estaba construyendo. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro de mi vergüenza. La cena de aniversario quedó olvidada en la mesa. Ana agarró un cuaderno y un lápiz, el mismo que usaba para sus bocetos de diseño de interiores, y se sentó en el suelo. Empezó a dibujar un plano improvisado de nuestro apartamento, reorganizando los muebles en su mente y en el papel. «Mira», me dijo, mostrándome el dibujo con un entusiasmo febril, «si movemos tu escritorio a este rincón de la sala y ponemos un biombo aquí, apenas se notará. Y en la oficina podemos poner una cama matrimonial o 2 individuales. ¿Qué crees que preferirían?» Estaba completamente inmersa, no en el problema, sino en la solución. Yo la miraba, incapaz de participar, sintiéndome como un extraño en mi propia vida, un director cruel observando una obra cuyo guión se le había escapado de las manos. Mientras ella planificaba, mis ojos se posaron en su regalo de aniversario, el llavero de cuero que descansaba sobre la mesita de café, las coordenadas de nuestro primer hogar, un lugar aún más pequeño que este, donde nuestra mayor riqueza era el tiempo que pasábamos juntos. Ese llavero, que horas antes había interpretado como una maniobra para marcar territorio, ahora me gritaba mi estupidez. Era un ancla a nuestra verdad, una verdad que yo estaba intentando hundir con el peso de una fortuna que ni siquiera merecía. La ironía era insoportable. En el cajón de mi escritorio, a pocos metros de nosotros, yacía un extracto bancario que podía solucionar 1000 veces el problema ficticio que había creado. Un documento que probaba que yo era un millonario y un cobarde. Esa noche, acostados en la cama, el espacio entre nosotros se sentía como un abismo. Ana no tardó en quedarse dormida, agotada por el torbellino emocional del día. Yo, en cambio, tenía los ojos abiertos de par en par mirando el techo. El silencio de la noche amplificaba el sonido de mis pensamientos. Repasaba una y otra vez la conversación, su reacción, su falta total de egoísmo. No hubo ni una queja, ni una duda, ni una sola palabra sobre cómo esto afectaría nuestras finanzas o nuestro futuro. Su única preocupación era el bienestar de mis padres. La prueba había terminado, y yo había fallado miserablemente. Ella había demostrado ser exactamente la mujer de la que me enamoré, y yo había demostrado ser el tipo de hombre que ella no merecía. En la oscuridad me senté en la cama. La vi dormir, su rostro tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí. La necesidad de despertarla y confesarlo todo era una fuerza física. Quería sacudirla y gritarle que era mentira, que éramos ricos, que sus sueños de ayudar a mis padres eran más que posibles. Pero el miedo me paralizó. El miedo no a su reacción, sino a la imagen de mí mismo que tendría que revelarle. Un hombre tan roto por dentro que necesitaba herir a la persona que más amaba, solo para sentirse seguro. ¿Cómo se perdona algo así? La vergüenza era un muro de hielo que me impedía alcanzarla, aunque estuviera a solo unos centímetros de distancia. Me levanté y caminé descalzo por el apartamento frío. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando el cuaderno de Ana en el suelo, con sus dibujos y sus notas llenas de esperanza. Fui a mi oficina. Abrí el cajón y saqué la carta del bufete de abogados. El papel se sentía pesado en mi mano.
como una sentencia. Millones de dólares que me habían convertido en un hombre más pobre que nunca. Me senté en mi escritorio, en el mismo lugar que Ana ya había decidido ceder a mis padres, y apoyé la cabeza entre las manos. ¿Qué clase de hombre era yo? Tenía todo el dinero del mundo para comprarles a mis padres una casa, el mismo sueño que Ana había expresado con tanto cariño, y en lugar de eso, elegí aterrorizarla con una pesadilla. Finalmente, volví a la cama, pero no para dormir. Me quedé sentado, observando el lento amanecer teñir de gris el cielo de Miami. El agotamiento era profundo, pero no era físico. Era un cansancio del alma. Había puesto en marcha una cadena de acontecimientos basada en la peor versión de mí mismo, y ahora solo podía esperar a ver las consecuencias. Sabía que la mañana traería una nueva realidad, una que yo mismo había fabricado. El título de mi propia historia resonaba en mi cabeza. A la mañana siguiente, no podía creer lo que veía. En ese momento, antes del amanecer, solo podía imaginar que lo que vería sería el reflejo de mi propio fracaso, la prueba final de cuánto daño había hecho. No tenía idea de lo equivocado que estaba. El primer rayo de sol se coló por la persiana, una fina línea de luz que cortaba la oscuridad de la habitación. No había dormido nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ana, su preocupación genuina, su amor incondicional. Me sentía sucio, un impostor en mi propia cama, al lado de la única persona en el mundo que nunca me había dado una razón para dudar. El sonido suave de su respiración era un recordatorio constante de la paz que yo había destrozado con mi veneno. Me levanté antes de que ella despertara, incapaz de soportar la idea de mirarla a los ojos y mantener la farsa. Necesitaba un momento para respirar, para intentar recomponer la máscara que se me estaba cayendo a pedazos. Fui a la cocina y preparé café, moviéndome en silencio como un ladrón. El aroma llenó el pequeño apartamento, un olor a normalidad que se sentía extrañamente fuera de lugar. Minutos después la oí moverse. Apareció en la puerta de la cocina, ya vestida con ropa de ejercicio, su cabello recogido en una coleta apresurada. Tenía ojeras, y su sonrisa, aunque presente, no llegaba a sus ojos. «Buenos días, mi amor», dijo su voz un poco ronca. Me sirvió una taza de café sin que yo se lo pidiera. No pude dormir mucho, estuve pensando. Mi corazón se detuvo por un segundo, temiendo que hubiera descubierto mi mentira. Pero continuó. Estuve haciendo una lista de las cosas que necesitamos. Ropa de cama, toallas, y llamé a mi jefe para pedirle el día libre. Dije que era una emergencia familiar. No puso ningún problema. Mientras bebía mi café, ella ya estaba en acción. Sacó su laptop y la abrió sobre la pequeña mesa del comedor. Empezó a buscar en internet, comparando precios de camas plegables y colchones. «Mira, Tommy», me dijo girando la pantalla hacia mí. «Esta parece bastante cómoda y no es tan cara. Podríamos pedirla hoy mismo y quizás llegue para el fin de semana». Su pragmatismo era asombroso. No había lamentos, no había quejas, solo soluciones. Yo asentí mudo, incapaz de articular una palabra coherente. Cada clic de su teclado era como un martillazo en mi conciencia. Estaba gastando su energía, su tiempo y su paz mental en resolver un problema que no existía. Todo por mi culpa. Luego hizo algo que me rompió por dentro. Abrió otra pestaña en su navegador, la de su cuenta bancaria personal. Era una cuenta de ahorros modesta, el dinero que había estado guardando con esfuerzo para hacer un curso de especialización en diseño sostenible. Vi el saldo, una cantidad que para mí ahora parecía insignificante, pero que para ella representaba meses de trabajo y sueños. La vi morderse el labio, calculando. «Creo que con esto podemos cubrir la cama y algunas cosas básicas para que se sientan cómodos», dijo en voz baja, más para sí misma que para mí. «Lo demás lo iremos viendo». Estaba dispuesta a sacrificar sus propios sueños, sin dudarlo un instante, por una mentira que yo había fabricado para proteger una fortuna que ella ni siquiera sabía que existía. En ese momento, su teléfono sonó. Era su madre. Ana se levantó y caminó hacia el balcón para tener un poco de privacidad, cerrando la puerta de cristal tras de sí. Me quedé en la cocina, paralizado. Esta era la prueba definitiva. Seguramente se desahogaría con su madre. Le contaría la locura que estaba pasando.
Se quejaría de la carga, del estrés. Me acerqué a la puerta, no por desconfianza, sino por una necesidad morbosa de escuchar el veredicto final sobre mi carácter, de oír la confirmación de que yo era un idiota. Pegué la oreja al cristal, sintiéndome más pequeño y miserable que nunca. Su voz llegaba amortiguada, pero pude entender fragmentos de la conversación. No, mamá, no es una carga. Son los padres de Tommy, son mi familia también. La oí decir. Hubo una pausa, y luego su voz se llenó de una firmeza que rara vez le escuchaba. Por supuesto que estoy segura. ¿Qué clase de persona sería si los dejara en la calle? Crecimos aprendiendo a cuidarnos los unos a los otros, ¿no? No te preocupes por nosotros, nos las arreglaremos. Lo importante es que estén bien. Y entonces dijo la frase que me desarmó por completo, la que pulverizó el último vestigio de mi estúpida paranoia. Además, mamá, esto nos hará más fuertes. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. Tomás me necesita ahora, y yo voy a estar aquí para él y para los suyos, sin condiciones. Colgó el teléfono y se quedó un momento mirando el amanecer sobre los edificios de Miami. Yo me aparté de la puerta, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de náusea en el estómago. Sin condiciones. Esa era Ana. Esa era la mujer con la que me había casado. La mujer que yo, en mi infinita estupidez, había sometido a un juicio secreto. Cuando volvió a entrar, tenía los ojos un poco rojos, pero su rostro reflejaba una calma y una determinación que me hicieron sentir avergonzado de mi propia debilidad. Me sonrió suavemente. Mi madre se preocupa demasiado. Ya sabes cómo es. Dijo como si nada. Voy a empezar a despejar la oficina, anunció con una nueva energía. Así, cuando compremos las cosas, ya tendremos el espacio listo. ¿Te parece bien? No esperó mi respuesta. Dejó su taza de café en el fregadero y se dirigió con decisión hacia el pequeño cuarto que usaba como mi estudio. El mismo cuarto donde, en el cajón superior del escritorio, se encontraba la carta del bufete de abogados, el documento que contenía la verdad de mi riqueza y la prueba de mi mentira. El pánico me invadió. Si encontraba esa carta mientras movía mis cosas, todo se acabaría de la peor manera posible. Corrí tras ella, con el pulso acelerado. «Espera, Ana», le dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. «Déjalo, yo lo hago. Es mi desorden, yo me encargo». Ella se giró, sorprendida por mi tono. Me miró con curiosidad, una pequeña arruga formándose entre sus cejas. «Tranquilo, mi amor, solo voy a mover unas cajas para medir el espacio. No voy a tocar tus papeles importantes». Pero su mirada se detuvo en mi rostro por un segundo más de lo normal, como si intentara leer algo detrás de mis ojos. Por primera vez desde que había empezado esta locura, vi una sombra de duda en su expresión, no sobre mis padres, sino sobre mí. Se encogió de hombros y me dio un beso rápido en la mejilla. «Está bien, como quieras, pero no tardes, tenemos mucho que hacer hoy». Se fue hacia nuestra habitación, probablemente para empezar a reorganizar el armario y hacer sitio para la ropa de mis padres. Me quedé solo en el pasillo, frente a la puerta de mi oficina. La casa se sentía de repente como una olla a presión. Cada gesto de amor de Ana, cada plan que hacía aumentaba la presión dentro de mí. Sabía que no podía mantener esta mentira por mucho más tiempo. La verdad estaba en ese cajón, esperando a explotar. Y yo tenía que decidir si desactivaba la bomba yo mismo o esperaba a que ella la encontrara. Entré en mi oficina y cerré la puerta con más suavidad de la necesaria, como si un movimiento brusco pudiera hacer que toda la estructura de mi mentira se derrumbara. El aire en la pequeña habitación se sentía denso, cargado con mi engaño. Mis ojos se dirigieron inmediatamente al escritorio, a ese cajón superior que se había convertido en una especie de caja de Pandora. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Allí estaba, la carta del bufete de abogados y el extracto bancario, descansando sobre una pila de facturas sin importancia. El papel grueso y elegante contrastaba violentamente con la modestia de nuestro apartamento, un artefacto de una vida que yo estaba saboteando activamente. Sostenerlo en mis manos era como sostener la prueba de mi crimen, un documento que gritaba mi riqueza y mi cobardía al mismo tiempo. Necesitaba esconderlo, hacerlo desaparecer, al menos hasta que pudiera armarme de valor para confesar.
Con el corazón martilleando en mi pecho, busqué un lugar para ocultar la evidencia de mi traición. No podía simplemente tirarlo a la basura. Ana a veces la vaciaba. Meterlo en el fondo de un armario no era suficiente. Ella estaba en pleno modo de reorganización. Mis ojos se posaron en una vieja caja de manuales de software de arquitectura que no había abierto en años, guardada en el estante más alto. Me subí a mi silla de escritorio, que se tambaleó peligrosamente, y metí los papeles dentro, empujándolos al fondo, detrás de manuales obsoletos y discos de instalación inútiles. Mientras lo hacía, podía oírla en nuestra habitación, el sonido suave de las perchas deslizándose por la barra del armario. Estaba haciendo espacio para mis padres, un espacio físico que se correspondía con el enorme espacio que les había abierto en su corazón. Y yo, mientras tanto, me escondía como un niño que ha roto algo valioso. Volví a la sala de estar, intentando componer una expresión de normalidad que se sentía como una máscara de yeso. Ana salió de la habitación con una sonrisa de satisfacción. «¿Listo?», dijo, señalando con el pulgar hacia el dormitorio. «He movido todas tus camisetas de invierno al baúl de debajo de la cama. Así tu papá tendrá 2 cajones enteros para él. Y he dejado la mitad de mi lado del armario libre para tu mamá. Creo que será suficiente por ahora». Cada palabra era una demostración de su generosidad. Una generosidad que yo estaba pagando con engaños. Asentí en silencio, la garganta tan apretada que temía que si intentaba hablar, solo saldría un graznido. Me sentía como un espectador en una obra de teatro sobre un hombre decente. Un papel que yo estaba interpretando de la peor manera posible. Mi mirada se desvió hacia nuestra mesita de noche, donde había dejado su regalo de aniversario. El llavero de cuero con las coordenadas grabadas. Lo recogí. El cuero se sentía cálido al tacto. Pasé el pulgar por los números, las coordenadas de nuestro primer apartamento, un lugar donde éramos pobres en dinero, pero inmensamente ricos en todo lo demás. Ese pequeño objeto, que la noche anterior había sido una fuente de sospecha, ahora era un recordatorio brutal de la verdad que yo había elegido ignorar. Nuestro tesoro nunca había estado en una cuenta bancaria. Estaba en la forma en que ella me miraba, en su risa, en su disposición a mover el mundo por la gente que amaba. Sentí una oleada de autodesprecio tan fuerte que casi me dobla en 2. Tenía que decírselo. No podía dejar que pasara un minuto más. Justo cuando abría la boca para hablar, para empezar a desentrañar el nudo de mis mentiras, ella me interrumpió, con una expresión de súbita urgencia. «Casi lo olvido. Deberíamos llamar a tus padres. Necesitan escuchar nuestras voces, saber que todo va a estar bien y que tenemos un plan». El pánico me heló la sangre. Una llamada, una simple llamada telefónica, era todo lo que se necesitaba para que mi castillo de naipes se derrumbara de la forma más humillante posible. Mis padres, ajenos a todo, responderían con confusión y Ana, mi increíble y confiada Ana, se quedaría allí, escuchando, mientras la verdad la golpeaba como un tren de carga. Tenía que evitar esa llamada a toda costa, pero necesitaba una excusa que no la hiciera sospechar aún más. «No, espera», dije, mi voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Ella frunció el ceño. «No los llamemos todavía. Mi madre, ella estaba muy alterada. Démosles un poco de espacio para procesar todo. Si llamamos ahora, solo se pondrá a llorar y no podremos tener una conversación productiva. Es mejor esperar a esta tarde cuando estén más calmados». La mentira salió con una facilidad que me asqueó. Me estaba convirtiendo en un experto en construir ficciones, en manipular la bondad de mi propia esposa para cubrir mi cobardía. Ella me miró fijamente durante un largo segundo, sus ojos inteligentes buscando algo en los míos. Pude ver la duda luchando contra su instinto de confiar en mí. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, tienes razón, esperaremos, pero no demasiado, Tommy. No quiero que pasen ni un segundo más sintiéndose solos». La tregua fue solo temporal, un respiro que apenas duró unos minutos. Ana, siempre práctica, volvió a su laptop. «Bueno, mientras esperamos puedo ir adelantando otras cosas», dijo, su determinación inquebrantable. Abrió una nueva pestaña y empezó a teclear.
Ya estoy buscando horarios de autobuses desde su ciudad hasta Miami. Si compramos los boletos hoy, quizás podamos conseguir un buen precio. ¿Crees que preferirían un viaje de día o de noche? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Estaba comprando boletos. Estaba convirtiendo mi mentira en un itinerario real, con horarios y números de asiento. La situación se me estaba escapando de las manos a una velocidad vertiginosa. Cada clic que hacía era un paso más hacia un desastre inevitable. Me quedé de pie en medio de la sala observándola. Estaba tan concentrada, tan inmersa en su misión de rescate. Su ceño ligeramente fruncido mientras comparaba precios, el modo en que se mordía el labio inferior cuando algo no cuadraba. Era la imagen de la devoción. Y todo era para mí. Todo era por el amor que sentía por mí y por la familia que habíamos construido. En ese momento, la voz de mi inseguridad, esa que me había susurrado veneno al oído durante meses, finalmente se cayó. Fue aniquilada, ahogada por la abrumadora evidencia de un amor tan puro y desinteresado que no dejaba lugar a dudas. La prueba había terminado. Y el veredicto era claro. Ella era todo lo que yo siempre había soñado, y yo era mi propia peor pesadilla. Un torrente de claridad me inundó, una claridad dolorosa y liberadora. Ya no importaba la vergüenza, ya no importaba el miedo a cómo reaccionaría. Lo único que importaba era detenerla, detener esta farsa y empezar a merecerla de nuevo si es que eso era posible. Tenía que confesar. Ahora, antes de que comprara esos boletos, antes de que sacrificara un centavo más de sus ahorros o un segundo más de su paz mental por mi culpa, la fortuna en el banco no significaba nada si la perdía a ella. Era una pila de papel inútil, comparada con la mujer que estaba dispuesta a construir un refugio para mi familia, con sus propias manos y su propio corazón. Caminé lentamente hacia ella. Cada paso se sentía pesado, como si avanzara bajo el agua. El sonido del teclado se detuvo cuando me paré a su lado. Ella levantó la vista de la pantalla, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. No le di tiempo a hablar. Me arrodillé frente a ella, poniendo mis manos sobre las suyas, deteniendo sus dedos sobre el teclado. Su piel estaba cálida. La miré a los ojos, permitiendo que viera toda la miseria y el arrepentimiento que yo sentía. «Hannah», susurré, y mi voz se quebró con el peso de la confesión que estaba a punto de hacer. «Para, por favor. Tenemos que hablar. Hay algo que no te he contado». Su sonrisa preocupada se desvaneció, reemplazada por una expresión de seria atención. El mundo pareció detenerse, y en el silencio de nuestro pequeño apartamento, supe que los siguientes minutos definirían el resto de nuestras vidas. Su rostro, que hasta ese momento había sido un mapa de preocupación y determinación, se transformó en un lienzo de pura confusión. Sus manos se quedaron quietas bajo las mías. «¿De qué hablas, Tomás?», preguntó, su voz apenas un susurro. La energía que había llenado el apartamento, esa fuerza que la impulsaba a resolverlo, todo, se disipó de golpe dejando un silencio denso y pesado. Pude ver en sus ojos cómo su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar un sentido a mis palabras, buscando una explicación lógica que no la lastimara. Pero no había ninguna. Me armé de valor, sabiendo que la verdad, por necesaria que fuera, iba a ser un golpe devastador. Tragué saliva. El nudo en mi garganta se sentía como una piedra. «Ana, mis padres están bien», confesé, y cada palabra se sintió como una traición saliendo de mi boca. «No han perdido nada». «Están en su casa, seguros, todo fue una mentira». La confusión en su rostro dio paso a una incredulidad herida. Apartó sus manos de las mías lentamente, como si de repente mi tacto la quemara. Se reclinó en su silla, creando una distancia física entre nosotros que reflejaba el abismo que acababa de abrir. No entiendo», repitió negando con la cabeza. «¿Por qué? ¿Por qué me dirías algo tan horrible? Anoche, la preocupación en tu cara. Yo te creí, Tomás. Pasé toda la noche sin dormir pensando en ellos, pensando en nosotros, en cómo íbamos a salir de esto juntos». Su voz no era acusadora, no todavía. Estaba llena de un dolor genuino. El dolor de alguien que se da cuenta de que la realidad que ha estado viviendo durante las últimas 12 horas ha sido una farsa cruel, construida por la persona en la que más confiaba en el mundo. El cuaderno con sus planos
ahora en el suelo a su lado, parecía una burla de su buena fe. Me obligué a mirarla a los ojos, a no desviar la mirada ante el daño que estaba causando. Porque soy un cobarde. Te dije, la voz rota por la vergüenza, porque estoy tan roto por dentro que no podía creer que algo tan bueno como tú me pudiera pasar a mí. Y entonces las palabras empezaron a salir a borbotones, una confesión torpe y dolorosa. Le hablé de la universidad, de la mujer que me dejó por dinero, de cómo esa herida nunca había sanado y se había convertido en una voz fea en mi cabeza que me susurraba que yo no era suficiente, que mi valor se medía en mi cuenta bancaria. Le conté cómo esa voz se había vuelto un grito ensordecedor, envenenando cada gesto de amor que ella me daba, convirtiendo su bondad en una estrategia calculada en mi mente paranoica. Mientras hablaba, su expresión cambió. La herida seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una especie de triste comprensión. No me estaba perdonando, pero estaba empezando a ver la patética lógica detrás de mi locura. Sin embargo, sabía que las palabras no eran suficientes para explicar la magnitud de mi engaño. «Hay más», le dije, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían débiles, como si no fueran mías. Caminé hacia mi oficina, sintiendo su mirada fija en mi espalda. Abrí la puerta, me subí a la silla y saqué la carta y el extracto bancario de la vieja caja de software donde los había escondido. El acto de recuperarlos se sintió como desenterrar un cuerpo, sacar a la luz la prueba irrefutable de mi crimen. Cada segundo que pasaba en esa habitación era una tortura, imaginando lo que ella estaría pensando, sola en la sala. Regresé y me arrodillé de nuevo frente a ella, esta vez sin atreverme a tocarla. Simplemente le extendí los papeles. Ella los tomó con manos temblorosas, su mirada pasando de mi rostro al membrete elegante del bufete de abogados. La vi leer la primera línea y luego sus ojos se abrieron de par en par. Pasó la página y vio el extracto bancario. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó la cifra, la cantidad de ceros. Su rostro palideció. Dejó caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran los dedos. No había alegría en su cara, ni sorpresa ni alivio. Solo una profunda y desoladora tristeza. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, me miró como si fuera un completo extraño. El dinero no la había impresionado, mi engaño la había destrozado. Así que todo esto, dijo, su voz apenas audible, haciendo un gesto que abarcaba la habitación, el cuaderno en el suelo, la pantalla de la laptop con los horarios de los autobuses, fue una prueba. La palabra colgó en el aire entre nosotros, fea y afilada. Querías ver si yo era una cazafortunas. Querías ver si te amaba por ti o por esto. Señaló los papeles sobre la mesa con desdén. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y devastadoras. Después de todos estos años, Tomás, después de vivir en ese apartamento diminuto, de comer pasta porque no podíamos permitirnos nada más, de celebrar con una botella de vino barato, ¿de verdad pensabas tan poco de mí? ¿De nosotros? Cada pregunta era un cuchillo que se clavaba más hondo en mi ya destrozado corazón. Mi propia vergüenza me ahogaba. Señalé el cuaderno en el suelo, el regalo de aniversario en la mesita. Vi lo que estabas haciendo. Vi cómo estabas dispuesta a sacrificar tus propios ahorros, tu paz, tu espacio. Todo por una mentira. Te oí hablar con tu madre, defendiéndome, defendiendo a mi familia. Me demostraste, sin saberlo, exactamente la clase de persona que eres, la mujer increíble de la que me enamoré, y yo te pagué con esto. Mi voz se quebró por completo. Pasaste la prueba, Ana. La pasaste con una nobleza que yo no merezco. El que falló miserablemente fui yo. Destruí lo único real y bueno que tenía en la vida por un miedo estúpido que no supe controlar. Ella se levantó de la silla y caminó hacia la ventana dándome la espalda. Se abrazó a sí misma, mirando la vista de la ciudad que tantas veces habíamos admirado juntos. El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de mi vida. Pude oír el tic-tac del reloj en la pared, un sonido que marcaba cada segundo de mi agonía. Esperaba gritos, acusaciones, la puerta cerrándose de un portazo. Estaba preparado para que me dijera que me fuera, que se había acabado, y sinceramente sentía que me lo merecía. Había tomado su confianza, el pilar sobre el que habíamos construido toda nuestra vida, y la había hecho añicos
solo para calmar a mis propios demonios. No había excusa posible para lo que había hecho. Me quedé arrodillado en el suelo, una figura patética en medio de la sala, esperando mi sentencia. Vi su reflejo en el cristal de la ventana, su silueta temblando ligeramente. Pasaron minutos que se sintieron como horas. La vi secarse las lágrimas con el dorso de la mano. La vi respirar hondo, 1, 2, 3 veces, como si intentara encontrar un centro en medio del huracán que yo había desatado. Finalmente se giró para mirarme. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una nueva claridad en ellos, una calma fría que me asustó más que cualquier grito. Se acercó y recogió la carta de la herencia de la mesa. La sostuvo entre sus dedos por un momento, mirándola. «Este papel», dijo, su voz firme aunque teñida de tristeza, «no significa nada para mí, Tomás. Nunca lo ha hecho. El dinero, una casa más grande, los lujos, son cosas bonitas, pero no son el cimiento de nada. El cimiento era la confianza. El saber que, sin importar lo que pasara, éramos tú y yo contra el mundo. Y anoche, tú decidiste que era tú contra mí». Sus palabras eran precisas, quirúrgicas, y dieron justo en el centro de mi error. No estaba discutiendo sobre el dinero, sino sobre la traición fundamental a nuestra unión. Sostuvo la carta en alto como si sopesara su valor. Luego hizo algo que nunca esperé. Caminó hacia mí, todavía arrodillado en el suelo, y se agachó hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. No había ira en su mirada, solo un profundo agotamiento y una determinación de acero. «Esto no nos va a destruir», dijo, su voz baja pero llena de una fuerza increíble. «Pero tampoco vamos a pretender que no ha pasado. Si vamos a seguir adelante, si vamos a reconstruir lo que rompiste, va a ser con la verdad por delante. Siempre. Me vas a prometer aquí y ahora que nunca más permitirás que tus miedos hablen más alto que tu amor por mí. Me lo vas a prometer, y luego vas a pasar el resto de tu vida demostrándomelo». No era un perdón fácil, era un ultimátum, un camino difícil hacia la redención que ella me estaba ofreciendo, una oportunidad que sabía que no merecía, pero que estaba dispuesto a tomar con cada fibra de mi ser. Acepté sus condiciones sin dudarlo, con la misma rapidez con la que un hombre que se ahoga acepta una mano salvadora. El alivio que sentí no fue dulce, fue un alivio pesado, manchado por la magnitud de la tarea que tenía por delante. «Te lo prometo, Ana», le dije, y mi voz era un eco hueco en la habitación cargada de tensión. «Te lo prometo cada día por el resto de mi vida». No había magia en esas palabras. No borraron el dolor de su rostro, ni repararon la grieta que había abierto en los cimientos de nuestra vida. Ella simplemente asintió, una vez, con una lentitud que me dejó claro que mi promesa era solo el punto de partida. La verdadera prueba no era una farsa cruel inventada por mí, sino la larga y ardua maratón de la reconstrucción. Y yo estaba en la línea de salida, solo y avergonzado, pero con una segunda oportunidad que no merecía. Sabía que cada amanecer a su lado sería un privilegio que tendría que ganarme de nuevo, desde cero. El primer paso hacia esa reconstrucción llegó de inmediato, con una orden tan simple como aterradora. «Llama a tus padres», dijo Ana, su voz desprovista de emoción. «Ahora», y pone el altavoz. Era mi primera prueba real, la primera acción para deshacer mi red de mentiras. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número. El teléfono sonó 2 veces, antes de que la voz alegre de mi madre llenara el silencio. «Tommy, qué sorpresa». La normalidad en su tono era una bofetada. Tartamudeé, inventando una excusa torpe sobre querer saludarlos, sintiendo la mirada de Ana fija en mí. Le pasé el teléfono a mi padre, quien me habló del partido de béisbol de anoche. Fue la conversación más dolorosa y banal de mi vida. Ana escuchó cada palabra, su rostro una máscara impenetrable. Cuando colgué, el aire en el apartamento era un poco más respirable. La mentira había muerto oficialmente, y su autopsia era tan incómoda como necesaria. Una vez terminada la llamada, Ana se movió con una deliberada calma que me heló los huesos. Fue a su laptop y con unos pocos clics cerró las pestañas de las empresas de mudanzas, las camas plegables y los horarios de autobús. Luego recogió el cuaderno del suelo, el que contenía sus esperanzados planos para acomodar a mis padres. No lo miró.
Simplemente arrancó la página, la hizo un bollo y la tiró a la basura. El sonido del papel arrugándose fue el único ruido en la habitación, un sonido de finalidad, de un capítulo que se cerraba con dolor. No hubo gritos ni reproches, solo ese acto silencioso y definitivo. Se giró hacia mí, cruzándose de brazos. «Ya terminamos con las mentiras», dijo, su voz firme. «Ahora vamos a decidir qué hacemos con la verdad». En ese momento entendí que el perdón no era un evento, sino un proceso, y el nuestro apenas comenzaba. Ese fin de semana condujimos hasta la casa de mis padres, no para celebrar, sino para empezar a sanar. El viaje de 2 horas transcurrió en un silencio casi absoluto, pero no era un silencio hostil, era un espacio para pensar, para que el peso de lo sucedido se asentara. A mitad de camino, Ana extendió su mano y la puso sobre la mía en la palanca de cambios. No dijo nada, pero el gesto lo fue todo. Era su forma de decir, «Estoy aquí. Esto es difícil, pero estoy aquí contigo». Conducía el coche nuevo y fiable que había comprado hacía un mes. Un pequeño lujo pagado con una parte de la herencia que me había parecido tan importante. Ahora se sentía ridículamente insignificante. El valor real de ese viaje no estaba en el vehículo, sino en la mujer sentada a mi lado, dispuesta a ayudarme a limpiar el desastre que yo mismo había creado. La conversación con mis padres fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sentados en su pequeño salón, con Ana a mi lado dándome fuerzas, les conté una versión editada de la verdad. Les hablé de la herencia, de la sorpresa y la confusión que me había causado. Les pedí perdón por mi distancia y mi extraño comportamiento de los últimos meses, atribuyéndolo al estrés de manejar una situación tan inesperada. Omitimos por completo la prueba, un pacto silencioso entre Ana y yo para protegerlos de una herida innecesaria. Mi madre me abrazó diciendo que entendía, que el dinero podía ser una carga. Mi padre me dio una palmada en la espalda, diciéndome que estaban orgullosos de mí. Sentí una oleada de gratitud hacia Ana por permitirme preservar su inocencia, por guiarme para reparar el daño sin causar más dolor. Ella le sonrió, y en su sonrisa vi la fuerza de nuestro equipo renaciendo. Fue entonces, siguiendo el guión de su sueño original y desinteresado, cuando les hicimos la propuesta. «Hemos estado pensando». Comencé mirando a Ana, que se merecen un descanso, un lugar propio donde puedan estar tranquilos. Nos gustaría comprarles una casa. Usé sus palabras, las mismas que mi paranoia había retorcido. Un lugar donde papá pueda tener su jardín y mamá su estudio para pintar. La reacción fue instantánea y abrumadora. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi madre, y mi padre, un hombre que rara vez mostraba sus emociones, se quedó sin palabras, con la boca entreabierta. Vieron el gesto como un acto de amor puro de nuestra parte, un regalo que solidificaba nuestro vínculo familiar. La ironía era dolorosa. La fantasía que yo había usado como arma se había convertido, gracias a la gracia de Ana, en la herramienta de nuestra reconciliación familiar. 6 meses después, el mundo era un lugar diferente. Estábamos de pie en la cocina de la nueva casa de mis padres, una encantadora casita con un porche y un jardín lleno de sol. A través de la ventana veíamos a mi padre de rodillas, cuidando con orgullo sus incipientes plantas de tomate. Mi madre estaba sentada en una mecedora en el porche, con un cuaderno de dibujo en su regazo, una sonrisa plácida en su rostro. Era la imagen exacta que Ana había descrito, un sueño hecho realidad. Nosotros no nos mudamos. Seguimos en nuestro modesto apartamento de Miami, una decisión consciente de no dejar que el dinero alterara la esencia de quienes éramos. La carta de la herencia y el extracto bancario estaban ahora archivados digitalmente, despojados de su poder amenazante. Se habían convertido en simples datos, no en el árbitro de nuestro amor o mi valía. Nuestra relación encontró un nuevo equilibrio. La confianza que le había destrozado no volvió mágicamente. La reconstruimos ladrillo a ladrillo, día a día. Aprendí a hablar, a verbalizar mis inseguridades antes de que se convirtieran en monstruos. Le contaba mis miedos, y ella los escuchaba sin juzgar, ofreciendo la perspectiva que mi mente ansiosa no podía encontrar. Ella, por su parte, aprendió a confiar en mí de nuevo, pero era una confianza diferente, más sabia y consciente. Llevaba su regalo de aniversario, el llavero de cuero en el bolsillo todos los días.
A veces, en medio de una reunión o en el tráfico, pasaba el pulgar por las coordenadas grabadas. Era mi ancla, mi recordatorio constante de que nuestro verdadero tesoro nunca estuvo en un banco, sino en la resiliencia de un amor que había mirado al abismo y había decidido dar un paso atrás. Juntos. Al final comprendí que la fortuna no me había salvado. De hecho, casi me había destruido. Lo que me salvó fue la confrontación con mi propia fealdad y la increíble gracia de Ana al ofrecerme un camino de regreso. El dinero se convirtió en lo que siempre debió ser, una herramienta. Nos permitió dar seguridad a nuestra familia y construir un futuro, pero no solucionó el problema fundamental, que era yo. Hay días en que el recuerdo de mi traición pesa en el aire entre nosotros, una cicatriz que nunca desaparecerá del todo. Pero ya no huimos de ella, hablamos, escuchamos y seguimos adelante, porque descubrí que la verdadera riqueza no es tener millones en una cuenta, sino tener a alguien que te ve en tu momento más bajo, más vergonzoso y patético, y aún así elige quedarse, no por obligación, sino porque cree en la persona en la que te puedes convertir. Al final, esta historia no es sobre el dinero, nunca lo fue. Es sobre las mentiras que nos contamos a nosotros mismos, esas historias que nacen de viejas heridas y que, si no las enfrentamos, pueden envenenar lo más puro que tenemos. Aprendí de la manera más dura que el miedo es un arquitecto terrible. Construye muros donde debería haber puentes y prisiones donde debería haber un hogar. Mi mayor temor no era perder una fortuna que no había ganado, sino la posibilidad de no ser digno de un amor que ya era mío, y por ese miedo, casi convierto mi mayor bendición en mi más grande pérdida. La lección más importante que saqué de todo esto es que a veces el único monstruo que nos acecha es el que vemos cuando nos miramos en el espejo, y la única forma de vencerlo es encendiendo la luz. Descubrí que la verdadera riqueza no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la certeza de saber que tienes a alguien que estaría a tu lado incluso si tu cuenta estuviera en ceros. Es el valor de la confianza, esa moneda invisible que, una vez rota, es la más difícil de reparar. El dinero puede comprar una casa, pero no construye un hogar. Puede pagar cenas lujosas, pero no puede comprar la intimidad de una conversación sincera. Yo tenía millones de dólares en un papel, pero me sentía el hombre más pobre del mundo, porque había puesto en duda el único tesoro que realmente importaba, la lealtad incondicional de Ana. Si te encuentras persiguiendo la seguridad en cifras y posesiones, detente un momento y pregúntate si no estás descuidando la verdadera fortuna que ya tienes sentada a tu lado en el sofá. Y si hay algo que te pido que te lleves de mi experiencia, es esto. Nunca jamás sometas a prueba a la persona que amas. Es el acto más egoísta y destructivo que puedes cometer. Cuando creas una prueba secreta, no estás buscando la verdad sobre ellos. Estás buscando una confirmación de tus propias inseguridades. Estás pidiendo que ellos paguen el precio de tus miedos. Es un juego cruel en el que no hay ganadores. Porque incluso si pasan tu estúpida prueba, tú ya has perdido en el momento en que introdujiste la deshonestidad en el corazón de tu relación. El amor no es un examen, es un pacto, y se basa en la fe, no en la evidencia obtenida a través del engaño. La sanación no comenzó cuando Ana demostró su lealtad. Comenzó en el momento en que yo tuve el valor de ser vulnerable, de confesar mi debilidad y mi vergüenza. La verdadera intimidad no nace de mostrar nuestras fortalezas, sino de atrevernos a compartir nuestras cicatrices. Es fácil amar a alguien en sus mejores momentos, pero el amor real se forja en la aceptación de nuestras imperfecciones. Si estás luchando con demonios internos, no los escondas. No dejes que crezcan en la oscuridad. Compártelos con tu pareja. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una invitación. Es decirle a la otra persona, estoy roto en esta parte, ¿me ayudas a repararlo? Esa es la base de una conexión indestructible. El perdón, aprendí, no es un interruptor que se enciende y apaga. No es olvidar. Es un proceso largo y a veces doloroso. Es una elección que se hace cada día. Ana me perdonó, pero no borró lo que hice. En cambio, eligió usar esa grieta en nuestra confianza como una oportunidad para reconstruir algo más fuerte, algo basado en una honestidad brutal
y una comunicación constante. Su perdón no fue un regalo gratuito, fue una responsabilidad que me entregó, la responsabilidad de ganarme su confianza de nuevo, cada mañana, con cada acción y cada palabra. Y esa es una deuda que estaré feliz de pagar por el resto de mi vida. Así que te pregunto a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, ¿qué miedos del pasado están dictando tu presente? ¿A quién estás juzgando en silencio, basándote en heridas que ellos no causaron? Mira a tu alrededor, a las personas que te aman. ¿Estás valorando su lealtad o la estás dando por sentada mientras te pierdes en tus propias inseguridades? Mi historia es una advertencia, pero también es una historia de esperanza. Muestra que incluso después del error más grande, del acto más tonto y egoísta, la reconstrucción es posible si hay amor, arrepentimiento sincero y la voluntad de hacer el trabajo duro. No esperes a casi perderlo todo para darte cuenta de lo que tienes. Si mi viaje ha tocado alguna fibra en ti, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida o tus relaciones, me encantaría saberlo. Deja un comentario contándome qué parte de esta historia resonó más contigo. Y si crees en el poder de las historias reales para enseñarnos, para conectarnos y para ayudarnos a ser mejores personas, suscríbete al canal y únete a esta comunidad. Porque al final del día, todos estamos tratando de aprender a proteger nuestros verdaderos tesoros. Gracias por escucharme.